Kosh Baltic Yucatán. Bienvenidos a la nueva sección llamada Cochin Baltic Yucatán. Vamos a visitar Yucatán. Aquí iremos conociendo los pueblitos de Yucatán junto a sus artesanos y a sus artesanías. Acompáñenme en esta travesía. El 6 de julio de 1867, la Perla del Sur adquirió el título de ciudad. Es decir, hoy cumple 154 años siendo ciudad. Pehlai tienen tu nokajil tikule. Weye yan ya bachkuchilop tushkukonol shanap. Kietel shan yan makop kubetikop jejelas balop yetel kat. Se dice que Tikul cuenta con un museo al aire libre. Estas por las estatuas mayas que existen en las calles principales. Conozcamos las más importantes. Me encuentro ahora con la estatua del dios del maíz, Yumtzilkash. Este se dice que cuidaba la prosperidad de las cosechas y los campos. Se enfrentaba a la sequía, al hambre y a la muerte. Yumchak, el dios de la lluvia. Este es representado con una nariz larga y colmillos encorvados, así como un tocado en la cabeza. Así como estas dos estatuas, podemos encontrar aún más en la ciudad de Tikul. Beora yanin binti el kuchil tushku beta balop yetel kat. Talen weye tumentakin aholtik le meyaho. Isabel, Balop, Ishakaba. Sergio. ¿Cómo empezaste a hacer esto de las artesanías? ¿No? Pues, ¿cómo se llama? Ya soy la cuarta generación en esta familia de alfareros. Y, pues, ¿cómo se llama? Pues te voy a mostrar más o menos cómo se prepara el barro. Nosotros ponemos, ¿cómo se llama? De la proporción del barro, ponemos 2 de polvo. Y ya de ahí entonces empezamos a revolver bien. A que se revuelva bien el barro con el polvo. Y vamos amasando. Todas las artesanías que van apareciendo acá son todas las que realizan ustedes, no son sus propios moldes. Hay que hacemos nosotros y hay que hacen, como se llama, personas que trabajan pieza grande. Nosotros mayormente nos dedicamos a artesanía en miniatura, que es lo que, como se llama, aprendí de mi papá. Entonces ya que terminamos de preparar estas, ¿sí? Ya está revuelto, pasamos ahorita a lo que es Para moldear. el moldeado, entonces sí. Pues a mí me tocó, como se llama, moldear incensarios, que es lo que nos piden bastante para el mes de noviembre. Y Pero que más sale, ¿no? Sí, y ¿cómo se llama? Pues todo esto lo aprendí de mi papá. Mi papá es el que se fue por el lado del moldeado, ya que mi abuelo, él hacía pura pieza grande en torno. Pero yo, ¿cómo se llama? Pues más me especialicé en lo que es el moldeado, que es lo que seguimos ahorita. Sí. ¿Y quiénes tanto trabajan acá? ¿Solo tú y tu papá o trabaja alguien más? No, hasta ahorita pues solo mi papá y yo estamos. Porque, ¿cómo se llama? Lo que es el moldeado a casi nadie se anima. Esa es la dificultad que tenemos ahorita. Sí. Pero, ¿cómo se llama? Tenemos la idea de enseñar a algunos niños ahorita en las vacaciones para que tengan algo que hacer. Tal vez salgan 2 o 3 que se dediquen a esta bonita actividad que te digo que es parte de la historia de nuestro municipio, y en las manos de nuestra comunidad está de que se rescate. Ahí está listo. Así está listo, sí, sí. Entonces, ¿cómo se llama? Ya de ahí entonces brincamos a lo que es el alineado. Alineamos bien donde se une y ya termina su acabado entonces. ¿Será que nos puedes mostrar las diferentes artesanías que realizas aquí con tu papá? Sí, aquí somos un taller que nos dedicamos a la artesanía en miniatura. Y la idea que tenemos nosotros es contar la historia de nuestras comunidades a través de nuestra artesanía. Por ejemplo, algo que se pide bastante, todavía se sigue pidiendo, son los cantaritos, que se sigue poniendo abajo de la hamaca de los recién nacidos, para cuidarlos, como se llama, de los vientos, como lo creemos nosotros acá en Yucatán. Sí. Otra cosa que seguimos, como se llama, rescatando y que se sigue haciendo todavía, los aluches. Así eran los aluches en la época prehispánica. Actualmente todavía se siguen encargando para cuidar parcelas. Entonces tratamos de rescatar, ¿cómo se llama? Tratamos de hacer esa artesanía que nos ayuda a rescatar parte de la historia de nuestra comunidad. Pero una de las piezas más especiales que siempre motivan así mucha curiosidad de historia cada vez que vienen a visitarnos acá
es esta pieza que está allá, que se llama la botijuela, se llama esta. Esta, sí, esta. Esta pieza, ¿cómo se llama? En la época de las haciendas indígenas, cuando se le pagaba a los jornaleros en monedas de oro y plata, venían a encargar estas piezas. Y ya sabes cómo son los solares, ¿no? Sí. Que tienen tan fondo los solares de las familias de aquí en Yucatán. Entonces, cuando el dueño encargaba una botijuela, ahí metía sus monedas. Iba al patio y enterraba. Solo él sabía dónde estaba, ¿cómo se llama?, enterrado sus monedas. De hecho, tengo una duda. Por eso se cree que, por ejemplo, si estás en tu terreno y ves de noche que sale fuego, es lo que dicen, que hay dinero, que hay oro. Exactamente. De ahí viene ¿cómo se llama? El valor histórico de este tipo de piezas. Parece que es una pieza así común y corriente, pero no. Tiene algo más, tiene algo especial que como comunidad, ¿cómo se llama?, le da ese valor histórico. ¿Dónde los pueden encontrar a ustedes para que vengan las personas a visitar su trabajo? ¿Cómo se llama? Nosotros estamos ubicados en la colonia San Enrique, calle 21 por 38. Pues Santos, me da gusto que nos hayas visitado, me da gusto que, ¿cómo se llama?, que jóvenes como tú se interesen en lo que es parte de la historia de las comunidades, porque son tiempos así que necesitamos para que nos demos a conocer. Muchísimas gracias por recibirme y pues muchísimas gracias igual por hacer este trabajo, por preservar estas artesanías, y la verdad me da muchísimo gusto que personas aún sigan preservando partes de la historia de Yucatán. Bueno amigos, pues antes de ir a entrevistar al zapatero, pues me paré a almorzar. Yo voy a almorzar hoy una carne asada. Recordemos que carne asada en maya, incluso comiendo podemos aprender un poco de maya. Se dice Akbilbak, Akbilbak. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por la invitación aquí a La Tragadera. Pues muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy aquí en La Tragadera. En La Tragadera tenemos distintos tipos de carnes. Tenemos carne de arrachera, tenemos alitas, tenemos tiras de pollo, lechugas rellenas. Tenemos también mariscos como el aguachile, que es todo un éxito de La Tragadera. El ceviche de camarón, camarones al mojo de ajo, entre otros. También tenemos distintos tipos de botana que combinados con una rica michelada y la música en vivo que tenemos los fines de semana y shows que constantemente tenemos invitadores, forman un ambiente muy agradable para pasarlo con nuestros familiares, con nuestros amigos. Muchas gracias por estar aquí. La invitación es para todo el público. La Tragadera se encuentra en Ticul, en la calle 19 por 42 y 44, y abrimos de 12:30 de la tarde a 7 de la noche. Bishavel, Malo, Bishak Aba, Incabay, Sofonias Ishmena. Bish uchik akahla bete miaha. Kahem Tachnem y Antengish 9 años Kahem Yetes Utian Kama de Tiemeyaha. Tu gustar de malo, tu lacle miyaha, tampoco ni cane. Mash Kanstech, Nochmak, Yashe, pero un tío Linkama, tu lacle me yaje ya bachmak, manem, tu la utia lo cansten me yaja, hasta Katin logra tu lata, un básico que le tu tía me yaja. Mash ku Seteniaho Puye, La tu me yaje, un witzin, yeti sobrino, yete te, Tewa Wesicton Bashka Setinconfesh Tela. malo. Bueno, acá en este lugar donde estamos trabajando nos concentramos primordialmente en el calzado de dama, pero abarcamos todos los ramos que son de niña, de niño, hacemos hasta de caballero. En sí nos enfocamos en el calzado que se nos requiera o que algún pedido especial alguna persona lo quiera. Entonces aquí nosotros nos enfocamos en hacer lo que a la persona amerite para que esté en su comodidad de estar andando. Hacemos desde el número 10, que es una cosita para bebé, hasta el número 9, que puede ser de un caballero o alguna sandalia que algún caballero requiera, pero lo fuerte es de dama. Tush Helu Pasta la Castale She. Calle 19,
entre la 12 y la 14. Y en Face, en la página de Dream Shoes, Jessica Alejandra, ahí nos puede encontrar. Ahí tenemos un catálogo donde abarca parte de lo que podemos estar haciendo. También tenemos una página que es Dream Shoes Cozumel, que también ahí puede entrar y ahí están variedad de algunos modelos de los que nosotros podemos elaborar en este pequeño lugar que tenemos para dedicarnos a este hermoso trabajo que es la elaboración de calzado, tanto de dama como de niño. Y pues allá nos puede contactar, inclusive ahí están todos los datos que nos pueden contactar y para preguntarnos información por cualquier calzado, lo pueden hacer sin ningún compromiso, estamos para servirles y pues aquí nos dedicamos a eso, al calzado. Habemos mucha gente que nos dedicamos acá en Ticul a la elaboración el hermoso trabajo. La verdad es un hermoso trabajo artesanal porque lo hacemos todo prácticamente a mano lo hacemos todo y entonces es orgullosamente artesanal en la ciudad de Ticul. Hello, tun malo kashik techuts kanantaba. Yes, God. Kosh Shimbaltik Yucatán.